Sí, en la era de los 30 empezó a construir y en la era de los 40 fue que fue en funcionamiento el famoso ENIAC, E-N-I-A-C. 15 de febrero de 1946 era presentada en público el ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, ¿no? Ese era el famoso computador, por eso el acrónimo ENIAC, computador e integrador numérico electrónico en español, el primer ordenador electrónico de propósito general. Más o menos aquí en la imagen lo podemos ver, ¿no? Esas eran los paneles de control. Era un computador hecho a tubos. Todas las fotos que yo he podido ver siempre son damas las que están manejando el computador, y la presentación pues lo hacen las personas que fueron los pioneros en la construcción. No sé si logre verse toda esa cantidad de cables aquí colgando, ¿no? Estos cables eran los que se encargaban de programar el PC. Estos que son aquí son clavijas. Entonces usted entraba el cable, lo conectaba con esta con otra, así. Entonces formaba entradas y salidas de la computadora, y esos eran los famosos. Aquí están los medidores de aguja. Mira, aquí están el consumo de potencia, el voltaje, etcétera. Y como se dan cuenta, era un pequeño monstruo de la época. Dice que estaba concebido para acelerar los cálculos de las trayectorias de los proyectiles disparados por las piezas de artillería del ejército de los Estados Unidos. Tarea llevada a cabo por aproximadamente un centenar de computadores humanos, mujeres en su mayoría. Eso es lo que yo le decía, muchas mujeres trabajaban ahí que necesitaban unas 40 horas para calcular cada trayectoria. Su trabajo, cuyos resultados eran bastante precisos, estaba apoyado por un analizador diferencial, una especie de ordenador analógico capaz de calcular cada trayectoria de forma aproximada en una media hora, pero se tardaba un par de días en disponer el analizador para calcular la trayectoria de un cañón determinado. Bueno, que al final las tablas de tiro de cada cañón se hacían básicamente con las trayectorias calculadas a mano, y las del analizador se usaban como apoyo para ver los resultados, que eran consistentes o no. En plena Segunda Guerra Mundial, la presión para agilizar el proceso era enorme. Bueno, ahora sí, en el verano del 41, tras enterarse de lo complicada que era esta tarea, John Mauchly se empezó a preguntar si no era posible construir un dispositivo electrónico capaz de hacer esos cálculos, y se lo comentó a su amigo John Chaplin, ingeniero encargado del mantenimiento del analizador diferencial. Chaplin habló a su vez con el coronel Hermann Goldstein, enlace entre el equipo que calculaba la trayectoria y el ejército, y varias reuniones en el ejército decidió financiar la construcción del ENIAC, que era físico, y John Pritzker, que era un brillante ingeniero y a la razón el amigo de Mauchly. Las ayudaron con el diseño lógico Arthur Burks, Jefferson Tran, Jack Davis, Harry Husky, Thomas Kite y Robert Shaw, ¿no? Entonces, mire que era todo un equipo de gente, y todo era de origen militar. La mayoría de las cosas que se han desarrollado, el VHDL y todo eso, ha sido a través de la industria militar, porque son los más interesados, ¿no? Mientras hayan armas y haya cómo lanzarlas, pues la guerra permitirá mantener al pueblo como más quieto. Listo. Entonces dice que el contrato fue firmado en el 43 y el trabajo en el proyecto PX, su nombre en código, comenzó el mes siguiente. Pero lo complicado la tarea, aún a pesar de que renunciaron a implementar algunas de sus ideas más avanzadas en aras de acelerar el proyecto, no llegó a tiempo de cumplir el objetivo para el que se había diseñado. Bueno, y aquí sigue hablando un poco. Miren, esto me interesa, la parte tecnológica. Era un cacharro formado por 40 módulos de 3 metros de ancho por 60 centímetros de alto por 30 de profundidad, ¿no? Era grandecito. Cada uno ocupaba 3 paredes de una sala de 170 metros cuadrados. La cuarta la ocupaban los módulos de la fuente de alimentación, imagínense, que proporcionan aproximadamente 150 kilovatios, era lo que consumía el equipito. ¿Qué necesitaba para funcionar? Una casa actual puede necesitar 566 kilovatios. El interior de ese módulo albergaba, entre otras cosas, casi 17.500 válvulas, o sea, tubos de vacío, 7.200 diodos y muchos kilómetros de cable. Además, el ENIAC tenía 3 tablas de funciones que se podían mover gracias a sus ruedas para conectarlas donde fuera necesario, cada una con 1.200 interruptores de 10 posiciones que debían estar en la posición correcta para que todo funcionara. O sea, todo se programaba a mano, no entraban código, sino entraban conexiones. Miremos este resaltado que hay aquí. El ENIAC era un cacharro formado por 40 módulos de 3 metros de ancho. Bueno, ese es el resumen. En total, ENIAC medía un poco más de 27 metros de largo y pesaba 27 toneladas, y es por no hablar del equipo de aire acondicionado encargado de disipar el calor que producían todas esas válvulas en funcionamiento. Ahí lo tienen. Ahí están las chicas haciendo la programación con los cables, y aquí están las perillas de 10 posiciones, que son estas. Cada módulo es independiente y cada una de
ella hacía su tarea. Eran las genios de la NASA en la época. Y ahí está, ese es el equipito, el medio equipito. De ahí nace el micro PLC que hoy tenemos, que lo podemos agarrar en una sola mano y podemos tener toda la información, inclusive mucho más sistemas de cálculo que lo que había en aquella época. Y miren los tamaños como eran. Y ahí para allá, imaginemos todo el resto. Dice que a pesar de toda su enorme, el ENIAC funcionaba a 100.000 ciclos por segundo. Imagínense, cualquier ordenador personal actual hace más de 2 millones de ciclos por segundo y en este era solo 100.000. Era muy lento, pero a la época era lo mejor. Hay un poco más de información. Dice que fue utilizado prácticamente sin descanso hasta que a las 23:45 del 2 de octubre de 1955 se le aplicó la inyección letal. Se apagó por última vez. Ya no volvió a funcionar. Quedó en la historia de los Estados Unidos. Y aquí hay una serie de elementos de la evolución de lo que vino después. Dice, vamos a ver un poquito. Dice que el ENIAC es muy importante en la historia de la informática y por tanto de nuestra sociedad actual por su diseño conceptual. El diseño que Eckert y Maury dividía el funcionamiento del ordenador en 4 bloques: procesador, memoria para almacenar tantos datos como instrucciones, almacenamiento externo y dispositivos de entrada y salida. En lo que injustamente se terminó por conocer como arquitectura von Neumann. Y este esquema de funcionamiento es el que utiliza prácticamente todos, si no todos los ordenadores actuales, que incluyen nuestros ubicuos móviles inteligentes que habitualmente no pensamos en ellos, así dejan de ser ordenadores. Pero bueno, importantísimo esto, ¿no? Aparece la arquitectura von Neumann. Son 2 arquitecturas las que tenemos en computadores. Entonces la von Neumann es la más utilizada, es la que comparte el bus de instrucciones con el bus de datos y entonces es la más utilizada porque hace mayor rendimiento. Entonces la otra es la Harvard. Esta es la von Neumann, la otra es la arquitectura Harvard. Casi no se utiliza, pero sí en algunos equipos la hay. Listo. Y aquí tenemos entonces las tablas de función, quiénes fueron los que la diseñaron. Miren todas las personas que están involucradas en el famoso ENIAC. Prácticamente es todo. Eso sirve mucho para aprender cositas del pasado, de dónde vienen nuestras cosas. Bueno, vamos a ver si aquí, ¿quién era Henry Ford? Nada más y nada menos que el dueño y gerente de la Ford, ¿no? Entonces hay este escrito, esta presentación está orientada hacia los aportes que hizo Henry Ford a la ingeniería industrial, a la ingeniería de producción. Henry Ford, empresario norteamericano, Dearborn, Michigan, en 1863 hasta 1947. Tras haber recibido solo una educación elemental, se formó como técnico maquinista en la industria de Detroit. No tenía sino estudio elemental, estudio que llamamos nosotros primaria ahora. Henry Ford aportó a la ingeniería industrial su idea de fabricación en proceso continuo. Este aporte contribuyó, además de incrementar considerablemente el rendimiento de la producción, a automatizar la calidad de los artículos producidos con este nuevo método. Henry Ford, padre de la cadena de montaje moderna utilizada para la producción en masa o producción en serie, también fue uno de los pioneros de la ingeniería industrial. A principios del siglo XX usó bandas transportadoras para dar ímpetu al concepto de producción en serie, con sentido de mejorar la productividad y reducir costos. Mire cómo una persona como él, que le nacían las ideas sin tener tanto estudio, pero sí leía mucho, tenía conocimiento, tenía buenos asesores. ¿Cómo empezó? Mire, las bandas transportadoras hoy por hoy son un elemento primordial en cualquier fábrica porque aligeran la producción y las vuelven producción en cadena. Mire que es que en él nace la idea de ello. La clave del éxito de Ford residía en su procedimiento para reducir los costos de fabricación. La producción en serie, conocida también como Fordismo, por aquello de Ford. Henry Ford adoptó 3 principios básicos: principios de intensificación, principios de economicidad y principios de productividad. Entonces, mire que con los 3 principios él manejó su empresa a cabalidad. La compañía de autos Ford fue fundada en 1903 y fue la primera fábrica en utilizar una cadena de montaje. Una gran empresa, ¿no? Mire, esta es actualmente como está construida la Ford. Detrás de ella están los talleres de ensamble. Listo. Dice que hay otras marcas que tienen que ver con la fabricación de Ford, que la Lincoln, Americana Luxury, Aston Martin, Raudel, Land Rover, Mazda, Mercury, Volvo y Ford, ¿no? Son las marcas más utilizadas a través del mundo, en el ancho del mundo, en el amplio mundo. El primer modelo de Ford diseñado por la fábrica Ford 1910, algo así. Aquí tenemos el ensamble, bueno, ahí tenemos ensamble del Volkswagen, varios ensambles, dando el ejemplo de todo lo que se utilizaba para el manejo. Este es el modelo T, otro clásico de los clásicos, algo parecido como al del Titanic. Miren la cadena de producción, esto es lo que llamamos la cadena de producción de los autos, ¿no? Esto que está acá, una cadena completa. Tenemos ya el automóvil saliendo y aquí ya los modelos listos en pintura y todo. Ya vemos la fábrica moderna, ya fíjense que son robots.
son gatos hidráulicos y robots los que se encargan de ensamblar los automóviles. Mira, aquí tenemos un robot haciendo soldadura de puntos sobre las estructuras del chasis del carro. Es un Renault 2, bueno, así sucesivamente. Aquí tenemos otro tipo de tecnologías con los mismos robots. Aquí tenemos una fábrica en línea. Mire cómo los carros van saliendo montados en una plataforma, haciendo los ajustes finales. Y el carro híbrido de la Ford. Aquí tenemos un elemento nuevo, moderno de la Ford, es con diseño híbrido. Ese es el Lincoln MKZ híbrido, el Mercury Milan híbrido, el Mariner híbrido. Y aquí están ya sus gestores, ¿no? Ya, por supuesto, esto ya es moderno, ya es el equipo moderno que tiene la Ford. Aquí están los automóviles en prueba, los test drive de los camiones Ford, la estructura y la arquitectura de los camiones. ¿Cuál es el recuento de acá? El recuento de acá es la historia de la evolución de la Ford y quién fue su pionero y qué le aportó, ¿no? Mire estos tractores antiguos, cómo lo usaban para sacar agua o para moler o para cerrar. Era el mismo tractor, movían una banda y con la banda movían el aserradero. Aquí está un modelo de los antiguos ya como un monumento. Estos son otros, este es otro de la Ford. Entonces, inclusive sacaron motores para pequeños aviones. Aquí me gustaría mucho que se buscaran en esta webgrafía, se pudieran hacer una lectura un poquito más de estos más ampliados de estos elementos. Son ingenieros industriales, podemos ver muchas cosas que nos permiten saber cuál es la historia y de dónde parte, ¿no? Cuáles son los principios, el génesis de nuestros autómatas y las aplicaciones industriales. Recuerden que la Ford fue la pionera en los autómatas. No está aquí, pensé que en esta presentación está sobre los PLCs. Los primeros autómatas programables se sacaron por necesidad de la industria del automóvil. Entre esos fue patrocinado por la Ford. No para ponérselos a sus automóviles, aún no se ha pensado en eso, sino para que sus fábricas fueran mucho más eficientes a la hora del ensamble y las pruebas que se le hacen a los automóviles. Entonces, para eso se usaron los autómatas programables por allá en los años 50, del 50 para acá, cuando ya aparece el transistor, ¿no? Recuerden que el transistor aparece entre los 40 y los 60, y se parte la historia del tubo de vacío a esto, y ya prácticamente esa es como la historia, toda esta parte que él aportó a la industria. Pero es como lo que más, se ajusta a lo que me ha llamado la atención a mí en el sentido de poder entender un poco el paso del tiempo, y es las herramientas que nos permiten ahí como saber un poco de la historia más la otra. Entonces ahora sí, ustedes que vamos a que la historia, que el comienzo de todos los sistemas automatizados no fue el PLC ni el autómata, ¿no? Se manejaron muchas cosas más. Anteriormente se hacía automatización sin necesidad de existir todavía el autómata o el PLC. Se hacían a través de sistemas cableados, con relés. Entonces yo le ponía una secuencia, una serie de relés. Inclusive existía algo que se llamaba el autómata mecánico. El autómata mecánico era lo siguiente. Era algo como esto, de ruedas conectadas, algunas cortas, otras más largas. Esa era una serie de levas. Esto iba girando. Él aquí tenía un piñón y aquí su contraparte a través de un motor eléctrico. El motor eléctrico que hacía girar esto, una relación de piñones, y esto iba girando a una velocidad. Y aquí arriba lo que habían era una serie de microswitches en la levita. Esto iba girando, pues las levas, una era más altas que otras, iban tocando los micros y lo iban haciendo accionar. Esa leva podía durar medio ciclo, un cuarto de vuelta o una vuelta completa, 15, 16 avos de vuelta, bueno, en fin. Cosa que cada uno de ellos en cada giro hacía una función, y estos salían los cables comunes y los otros eran los switches, como decir, la salida del PLC, y eso podía mover una válvula. Por ejemplo, cuando él diera media vuelta se accionaba, por decir algo, este segundo, y ese segundo activaba el cierre de una inyectora, el cierre del molde, y después de que se cerraba, luego este se abría y luego se cerraba y este era el acercamiento del túnel de inyección, track. Después de pronto se accionaba después de que se accionaba cuando ya todo estaba cumplido, y lo que hacía era inyectar el material para sacar el molde, para sacar el producto. Eso era una serie de eso se llaman levas, una serie de levas a través del motor, puede ser piñones o por una cadena, iban girando lentamente hasta que se cumplía todo el ciclo, y eso estaba sincronizado por la vuelta del motor. Y el motor no era ningún servo, era un motor normalito de corriente alterna, de corriente continua, que hacía su giro allí para hacer la vuelta. Hoy en día eso está reemplazado por servos y por todas esas cosas. Entonces, des en cuenta que ese era el famoso PLC mecánico. Ese era un autómata mecánico y hacía las funciones. Yo simplemente movía las levas o las cambiaba de acuerdo a lo que yo necesitara, y con eso yo ya tenía mi máquina funcionando plenamente. Y ellos a su vez movían unos relés en el tablero, y esos relés manejaban ya los contactores, y los contactores ya manejaban válvulas o los motores para trabajar la inyectora o la máquina que fuera. En el hospital éramos las autoclaves. Autoclave es un horno,
Es una caldera que usan ellos para esterilizar agua, esterilizar material quirúrgico, esterilizar ropa. Esas esterilizadoras hoy en día se trabajan con PLC, se han automatizado a PLC, pero en ese entonces trabajaban era con estos ciclos. Entonces, el primer switch era hacerle descarga a toda la cámara, vacío a toda la cámara, después cerrar la válvula. Esta le iba inyectando vapor y presión. Esta liberaba la presión en un punto y mantenía la temperatura. Esta liberaba la presión y la temperatura y empezaba a hacer la descarga. Y por aquí en este punto estaba la orden de que usted pudiera abrir la autoclave si la presión ya estaba baja. Entonces, a través de un automata esto hacían todo el proceso de esterilizado, que es rutinario, es el mismo, no hay que cambiar nada, no hay que reprogramar nada. Entonces, por eso eran fijos. Ahora se hacen con PLCs, ¿no? Inclusive entregan reportes de esterilización y lo mandan al computador. Entonces, también conocí los sistemas modernos con los que trabaja el hospital. Entonces, fíjese que toda esa cantidad de cositas ayuda a entender un poquito cuál era el génesis de los autómatas, ¿no? Que hoy en día ya conocemos como autómatas programables o PLCs. No, recuerden que la ISE, que es la International Electrotechnical Commission, se ha encargado de definir exactamente qué es un autómata programable y se ha encargado también de definir qué es automatización y se ha encargado de definir muchas cosas. Además, ha patronado, ha normado, ha hecho una norma sobre los lenguajes de programación, que son 5, ¿no? Lenguajes de programación, ustedes ya vieron autómatas. Tenemos instrucciones, lista de instrucciones, tenemos escalera o ladder, tenemos diagramas de bloques, 3, tenemos texto estructurado, que es una programación en un lenguaje de programación, y el último, que es el GraphSet, que es el gráfico secuencial, por eso GraphSet, gráfico secuencial. Entonces son 5 lenguajes de programación y la IEEE, la 1161-3, creo que no estoy mal, la 1161-3 es la 61-160-3 es la que se encarga de mostrar que son lenguajes de programación. También hay otra para comunicaciones, hay otra norma para pruebas de laboratorio, bueno, en fin. Entonces ya la ISE es la encargada de que la norma se haya establecido para que todos los fabricantes manejen lo mismo. Eso es. Entonces, en ese ir y venir de las cosas que ustedes han manejado, entonces los autómatas programables han formado una gran variedad de equipos y aplicaciones en la industria. Yo tengo aquí, les había comentado que nosotros vamos a trabajar con 2 autómatas, que es el Tuido y el Unitronics, ¿no? El Unitronics cualquiera, de la serie Vision cualquiera. Y el Tuido, pues el último, el de DF40, que es el que incluye dentro de su estructura un puerto de Ethernet, además del puerto serial. Con eso podemos hacer lo que necesitamos hacer acá. Además vamos a utilizar software para hacer sistemas de supervisión, como LabVIEW. En LabVIEW vamos a hacer una aplicación, pero también tenemos uno especializado, que es el WinTR, del cual yo poseo una licencia, pero nosotros igual con el demo podemos trabajar tranquilamente sin ningún problema. Entonces el que trabajamos con licencia es una llavecita USB que yo conecto y es lo que me permite es abrir todas las imágenes para poder hacer pantallas. El que es demo solamente le permite una imagen por cada categoría, pero con eso es suficiente para que nosotros veamos. A mí me interesa es cómo se hace el procedimiento de aplicación del programa como tal. Con el Unitronics, entonces yo tengo una presentación, tengo varias presentaciones para el Tuido. Voy a presentarlas todas. Hoy no alcanzaré sino pasar una. Y también tengo la de Unitronics, y a medida que vamos haciendo las aplicaciones vamos aprendiendo cosas nuevas del equipo. ¿Me parece? Porque vamos a hacer unas aplicaciones iniciales con los 2 equipos. Bueno, entonces vamos a mirar acá rápidamente lo del autómata. Entonces, dice, ¿qué se necesita para especificar un PLC? En general, para cualquier autómata, ¿qué necesitamos? Necesitamos cantidad, tipo y ubicación de las entradas-salidas. Entonces necesitamos, ¿qué número de entradas-salidas necesitamos? Entradas y salidas. Eso lo podemos saber con el proyecto. Si el proyecto me decía a mí que yo necesito
5 entradas digitales y 2 analógicas, el equipo tiene que tener mínimo 5 entradas digitales y 2 analógicas, preferiblemente que tenga más para dejar en reserva. Es muy importante. Yo conozco máquinas que se han dañado las salidas por mal manejo, se rompe el relé y para cambiar el relé es un complique, pero tienen salidas que han dejado en reserva. Entonces yo que entro al programa, cambio la dirección de la salida y conecto el cable a la nueva salida y soluciono el problema, y con eso no se para la máquina. Eso me ha tocado hacerlo a mí en el campo. Necesitamos saber si las entradas, salidas o la alimentación del PLC es AC o DC. Hay autómatas que vienen para trabajar a 110 o 220 voltios AC y las entradas se manejan con 220 AC, no con señales de 24 y 0. Otros manejan 220 en la alimentación y las entradas se manejan con 24 voltios. Entonces tenemos que saber exactamente qué necesitamos, ¿no? Si necesitamos 220, necesitamos 110 o necesitamos 220, y las entradas y salidas con una fuente adicional o con una fuente interna que traiga el autómata las podemos trabajar a 24 voltios. ¿Cuántas entradas analógicas, entradas y salidas analógicas necesitamos y cuántas discretas? Las llaman discretas, nosotros las vamos a llamar digitales. Concentrados o distribuidos por la planta. ¿Qué tipo? Ahora, requerimientos de comunicación. ¿Qué protocolo necesitamos? ¿Qué redes vamos a utilizar? ¿Que necesitamos Ethernet? ¿Que si necesitamos serial, Modbus? Eso lo tenemos que manejar. Que no tenemos sino un solo puerto serial y necesitamos manejar una pantalla, entonces necesitamos un puerto serial adicional y nos tocaría meterlo como un módulo adicional. Eso es un requerimiento. La velocidad requerida para la aplicación, tiempo mínimo de respuesta requerido por el sistema, cuán rápido cambia el proceso, cuán rápido tengo que detectar y actuar. Entonces yo eso tengo que manejarlo muy bien. Esas son características generales para cualquier PLC. ¿Listo? Ok, eso es la primera parte y es cortica. También hay otras, estos se definen en cualitativas y cuantitativas, ¿no? Todas las que vimos ahí son cualitativas. Pareciera, profe, estamos hablando de número de entradas, y por qué usted llama que son cualitativas y no cuantitativas, porque son cualitativas, son de la calidad del equipo. Cuantitativo, ¿qué sería? El costo. El costo sí sería cuantitativo y otros elementos. Entonces, hay que saber diferenciar entre cuantitativo y cualitativo. Okay, ahora sí miremos el autómata como tal en la segunda parte. Entonces, dice curso básico, PLC Twido. Segunda parte, hardware. Listo, los PLCs. ¿Cómo son los PLCs de Twido? Entonces, tenemos primero la función del PLC. ¿Qué hace la función del PLC? El PLC tiene el autómata, posiblemente una pantalla con teclas, posiblemente no, botones de activación y sensores de activación. Eso en la parte de mando, botones, perdón. En la parte operativa necesitamos sensores, motores, sensores de otro tipo, sensores tonadas, sensores analógicos, motores, actuadores, válvulas, electroválvulas, motores, servomotores, etc. Esa es la parte en que se divide el PLC, parte operativa y parte de mando. Esta va a ser la interfaz con el humano, porque aquí va un HMI. Entonces sería el operador, la parte de mando y la parte operativa, ¿no? Y entonces el operador no siempre estará ahí metido, solamente para información. Para eso está la pantalla. ¿Listo? Bueno, aquí está como más o menos se hace. El sensor le manda información, el PLC lo procesa, ¿cierto? Devuelve la información hacia los actuadores, manda y recibe información del HMI, ¿cierto? Y si hay una comunicación, pues habrá un PC donde tengamos la información, o una tableta. Hoy en día se puede manejar desde la tableta o desde el mismo smartphone. Listo. Dice que el PLC es una parte de la sección de mando. Su papel principal consiste en capturar los datos provenientes de los sensores dependiendo del estado de la sección operativa, procesar los datos, enviar comandos basados en los procesos realizados a la sección operativa por medio de los actuadores, manejar la interfaz hombre-máquina usada para controlar el proceso, así como posibilitar las comunicaciones con otros equipos como PLCs, impresoras, PCs, supervisores, modems, etcétera, ¿no? Mire todo lo que hay, ¿no? En la etapa o en la... Nosotros tenemos, lo vamos a ver ahora más tarde, porque primero vamos a ver autómatas, la pirámide, ¿no? En la pirámide tenemos una sección abajo que es proceso, donde están todas las máquinas, actuadores y sensores. Luego vemos una que es campo, que es donde recogemos toda la información y la centralizamos. Después tenemos una que es la del sistema SCADA, que la llamamos célula, que la tenemos en el tercer nivel.
es donde llegan toda la información y donde se puede registrar, controlar. Por eso SCADA significa supervisor y control and data acquisition, ¿no? Entonces vamos a manejar datos, vamos a manejar supervisión y vamos a manejar control. Eso es lo que nos trata de decir acá. Una característica fundamental de un PLC es que es un producto industrial, es decir, está diseñado para resistir exigentes fuerzas mecánicas, tales como vibraciones, efectos eléctricos, interferencia electromagnética, así como grandes niveles de temperatura, polvo, ¿no? Entonces, se llaman ambientes hostiles. Eso tiene el nombre de ambiente hostil según la IEC. Entonces, un PLC no es un Arduino. Que con un Arduino podemos construir un PLC, vaya y venga, pero un Arduino no es un PLC. Un Arduino lo podemos trabajar en procesos pequeños, en procesos donde no haya tanta polución ni tanta vibración. Yo vi un Arduino montado en una fábrica de concreto donde se leían todas las señales de los sensores y ellos manejaban la salida de los contactores para mover los motores y las bandas transportadoras. Un Arduino lo podemos convertir en un PLC, de hecho ya lo hay, se llama Controlino. Entonces un Arduino nosotros lo podemos meter, le podemos meter apantallamiento para las interferencias, le podemos meter sellado, le podemos meter que a los tornillitos le echemos una laca especial para que no se suelten y superen las vibraciones. No podemos hacer conectores rápidos porque no salen. Tenemos que usar la de tornillo que viene para ensamblar sobre el Arduino. Y muchas cositas lo modificamos y lo podemos volver prácticamente un PLC. Y el Controlino, el software Controlino es gratuito y se descarga, y si nosotros tenemos el Arduino hecho por nosotros, igual lo podemos programar con el mismo software que es Controlino. No hay problema y es gratuito. Ahí está cómo se ensambla en un tablero. Normalmente se usa un riel tipo DIN, que lo llaman riel Omega, con el que nosotros podemos fácilmente ensamblar nuestro PLC y la fuente y todo lo que necesitamos, ¿no? Eso es cómo se puede montar en el tablero. Un PLC es comparable con un procesador equipado con interfaces de entrada-salida. Puede ser compacto o modular en su construcción y puede ser instalado en uno o más racks. Entonces, hay dos diferencias entre un PLC compacto y uno modular. El compacto es lo que trae en sí y ya viene estructurado para que sus entradas y salidas estén ahí mismo. Y el modular es la CPU sola con un riel o un rack al que usted le va agregando módulos de entrada, salida, analógicos, digitales, de comunicaciones, los va uniendo y ellos a través de un conector rápido se van conectando y van permitiendo crear un PLC muy grande en la medida que lo necesitemos. Aunque los compactos vienen para también ampliarse, no dejan de ser compactos. Por ejemplo, el Tuido que tenemos acá, yo le puedo anexar un módulo de entradas, salidas y él se permite, pero no permite tantos, él permite máximo 3, 4. Mientras que uno de estos modulares pueden montar hasta 30 módulos sin ningún problema. Entonces es la diferencia. Pero alguien me dice, pero también a los compactos les pueden meter módulos. Sí, pero están limitados. Listo. Los PLC modulares comprenden las siguientes partes: fuente de alimentación, procesador o CPU, interfaces de entrada-salida. Estos son los compactos, ¿no? No, estos son los modulares. Las interfaces son conectables, interfaces de salidas digitales, interfaces de entrada análogas, de salida análogas, de comunicación, interfaces especializadas para control de procesos, control de ejes, etc. Entonces fíjense que todo lo que está en azul son módulos adheribles al bloque, y el bloque solo viene con la fuente y con el procesador, no viene con más. Eso es lo que está en rojo, Los diferentes módulos se comunican entre sí por medio de un bus interno del PLC, lo que yo les decía, un conector rápido que conecta todo el bus. El número de interfaces de entrada-salida que pueden ser conectadas depende del tamaño y potencia del procesador. En el controlador Tuido Compact, la fuente de alimentación está integrada. Esta recibe tensiones de 110 o 220 voltios AC, 50 a 60 Hz y genera los diferentes voltajes internos necesarios para que el controlador opere. Yo tuve que reparar una fuente de un PLC, eso se le quemó el regulador. Entonces ya tiene la fuente normal, que es de 24 voltios, y tiene un regulador para 12 y para 5 voltios. Entonces nos permite manejar 5 voltios para el procesador, 12 voltios para reducir los 24 a 2 y luego a 5 para evitar un golpe fuerte entre 24 y 5 voltios y la disipación de calor sea mayor, y el de 24 que es propia de ella misma y es la que utiliza en todas sus entradas salidas. El estándar de los voltajes industriales de control está entre 12 y 32 voltios, para que sepamos, 12 y 32. En algunos casos se manejan menos, pero en general, como estándar, 12 y 32 voltios. Usándose como elemento general o como norma general, los 24 voltios
que es lo que se maneja en la industria. Listo. El número de interfaces de entrada-salida, que puede ser ya el controlador Tuido Compact, la fuente de alimentación, ya lo vimos. Y ahí tenemos una arquitectura, ¿no? Dice, interfaces de entrada-salida, fuente, procesador, interfaces de salida digitales. Aquí está, interfaces de comunicación, bus interno. Este es el bus interno, ese que se ve de color pardo. Aquí tenemos interfaces de entrada analógica sin salida analógica. Esto no es que quede un espacio acá, sino para poder mostrar el bus. Todo esto va pegado. Entonces, ese es un modular. Esto es un equipo modular. Interfaces especializadas para control de procesos, control de velocidad, pesaje, etc. Vienen ya módulos para Strain Gauge, que es para peso, para celdas de carga. Y aquí tenemos el PLC, un PLC pequeño, modular. Lo vamos a analizar. Dice interfaces de entrada, bus interno, interfaces de salida, bus interno, estado de la salida, datos externos. Entonces, recibe la información, la procesa y la devuelve. Ahí está procesando el programa. Ahí lo está procesando. Y listo. Y ya dio la salida. ¿Listo? Listo. Ahora viene cómo es la referencia de los famosos Tuido. TWD es genérica para todos los autómatas de la línea de Schneider de esta parte de Tuido. Porque hay otra, ahora salió otra. Ya Tuido lo mandamos a recoger. TWD viene de Tuido. Luego las siguientes dos letras, LC, es porque la base es compacta, ¿cierto? La X, el tipo de alimentación. YY, el número de entradas-salidas. Y DRF es una terminación propia del fabricante. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, yo tengo el 40DRF. 40DRF significa que tiene 40 entradas-salidas. Creo que trae 16 y 14. ¿Sí? O 26. No, tiene... Bueno, de todas maneras son muy parecidas. Suman 40 entre las dos. ¿Listo? Aquí tenemos las partes del autómata. Este autómata es un autómata pequeño, pero es compacto. Igual para el grande. Entonces tenemos el 1, que lo vemos por acá. No tenemos el 1, ¿no? Tenemos 5, a partir del 5. El 5. A partir del 5. Bornera, alimentación de los sensores. Aquí tenemos. Normalmente aquí dice tierra más B y menos B. Entonces, entre más y menos hay 24 voltios y la tierra es para poner el autómata a tierra y evitar un cortocircuito. ¿Listo? Luego viene el 6, que es que son puros, que es redondo y tiene puros pincitos, tiene 8 pines. Puerto serial 1, Ese puerto serial es un puerto DIN 8. DIN 8 significa que es circular, es de mini espadines y tiene 8 terminales, 8 puntas de conexión. Más adelante les voy a mostrar cada punta qué función tiene. Luego viene, en 7, vienen 2 potenciómetros, 1 y 2, potenciómetros análogos. Ellos internamente ya están asignados a una variable análoga del PLC. Entonces, si yo esa variable la meto al proceso y yo muevo esos potenciómetros, efectivamente él me va a mostrar la acción del potenciómetro como si fuera un sensor. Se usa mucho para enseñanza, ¿no? También se puede usar para que yo tenga un temporizador adentro con un tiempo de 5 segundos y de pronto cuando yo estoy en el proceso resulta que a veces me toca ponerle más tiempo y en vez de yo ir al programa y cambiarlo, yo le puedo asignar el potenciómetro para que con el potenciómetro yo le cambie el PB del temporizador. Son 2, él trae 2, uno de 10 bits, uno de 9 bits y otro de 10 bits creo que son. Bueno. 8, dice conector de adaptador de comunicación. Esto no lo trae, él viene solamente con el conector ahí. Si yo necesito otro puerto de comunicación igual a entonces lo compro y lo anexo ahí, se lo incluyo, para que yo tenga 2 puertos cuando necesite pantalla y programar. Bueno, 9, slot para el TRC o adaptador del cartucho de memoria. 9, Bueno, es un campito donde yo lo abro y puedo colocar ahí un módulo de reloj de tiempo real. Este es Real Time Clock, ¿no? Real Time Clock es un reloj de tiempo real. O un adaptador de cartucho de memoria para guardar información, ampliar la memoria del PLC. El DRF40 que yo tengo, 40 DRF que yo tengo, ya
RTC lo trae incluido, entonces ese no necesita ese módulo. Listo, alimentación de 110.240 VAC más 24, entonces ese es el 10. Aquí, entonces por acá lo alimentamos, le metemos los 220 y por acá salen los 24. Terminales de salida, 12. Entonces el 12 terminales de salida son estos, lo que llamamos los output, ¿cierto? En el autómata Tuido es Q, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, una de las que traiga. Si yo le adiciono un módulo de salidas, Q0, Q0, Q00, Q01, Q02, Q03, Q04. Él tiene el 0 y el número, porque el 0 significa que es la base original, esta. Si nosotros vemos un módulo que le adicionamos aquí a un ladito y se lo metemos con más salidas, ese lo va a ver el PLC como Q10. Entonces ya cambia el 0 porque ya dice que es el primer módulo instalado, por eso el 1. Y vuelve y repite el 0. No es que aquí siga como en otros PLCs, que aquí viene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 y en el módulo de ampliación 11, 12, 13, 14, algunos PLCs lo ven así. El Tuido no. El Tuido viene por ciento, hay que escribir el signo de por ciento Q0.0. Significa que es la salida 0 del autómata base. Si fuese por ciento Q1.0 es la salida 0 del primer módulo que está aquí instalado. Y si hay dos módulos, entonces el otro era 2.0. Y si hay otro 3.0, creo que acepta hasta 4. Eso es importante que lo sepamos porque si no, no sabemos cómo se programa el PLC. 13 LEDs. Estos LEDs significan que ellos me van mostrando el estado del PLC. Si está conectado, si no está conectado, si está en run, si no está en run, si hay una falla en la CPU, si ahí no hay una falla. Y además se iluminan cada una de las entradas y cada una de las salidas que se van activando. 14, conector para expansión. Mire, aquí está, es ahí donde se enchufa el módulo. A pesar de que este es modular, a pesar de que este es compacto, se le pueden agregar módulos, hasta 4, mientras que el otro sí le pueden agregar muchísimo. Terminales de entrada, todos estos, igual que las salidas. En el Tuido, ¿cómo están configurados? I01, I02, I03, I04, etc. Si yo tengo adicional un bloque de entradas, entonces aparecerá por ciento I1.0, I1.1, I1.2 y entonces así serían la forma como estarían configurados. Terminales de entrada, puerto Ethernet, solo lo trae el TWD LCAE 40DRF, ¿no? Solo lo trae el 40DRF, que estaría situado por aquí donde dice 17 por un lado, ahí no se ve bien. Solo el autómata grande lo trae, los otros pequeños no traen, hay que adicionar ese bloque, si lo necesitamos lo venden, yo tengo uno. Y otro para una batería externa, solo el 40DRF lo trae, es por aquí, trae una puertica, le quitan el gancho y lo abre y ahí está para colocar la batería, que es con el que yo puedo soportar, guardar información y mantener el PLC apagado, pero con la información salvada. Listo. Ahora vienen las características de cada una de las CPUs compactas. Entonces viene TWD LCAA10DRF. Trae 8 entradas, no son 6. 6 entradas y 4 salidas para que sume 10. 6 y 4. Las entradas son a 24 voltios, esas son digitales, y las salidas son a relé, alimentado con 100 a 240 voltios. Luego viene el LCDA10, lo mismo, entradas a 24 voltios, salidas a relé, también 6 y 4, pero la alimentación del PLC es a 24, requiere fuente externa. Luego viene el LCAA18, entonces viene 9 entradas, 7 salidas, son 16, perdón, aquí no es 18, no es 16. 24 relé alimentado de 100 a 240. Eso quiere decir que yo lo puedo conectar a una red de 110 o a 220 sin cambiar nada. La fuente es una fuente switchada que permite ese nivel de voltaje. Bueno, aquí viene el de 24, que son 14 y 10. El de 24, 14 y 10, uno a 220. Todos vienen a 220 o a 24. Y luego viene el grande, el CAA40DRF. Este CAA40DRF no trae puerto de Ethernet.
No, a pesar de que es 40, pero es CAA, mientras que este es CAE. E significa Ethernet, esta E. Mientras que aquí no es Ethernet, es normalito, es conexión normal. Este sí trae Ethernet. 24 entradas, 16 salidas, ¿cierto? 14 relés, 2 transistores. Ese PLC sale con 14 relés y con 2 transistores. 110, 220, 240. Y el CAE, que sí es el que trae entrada, mira, aquí dice puerto Ethernet, aquí dice, mientras que este no. Transistores 2, relés de salida 14 y las entradas son todas 24 voltios digitales. Y este es. Entonces, nosotros aquí ya podemos saber cuál de eso nos interesa, ¿no? Pues claro, uno buscaría usar el más grande, ¿no? Que es el que tiene toda esta cantidad de entradas y salidas, y además le pueden adicionar más entradas y salidas hasta 4 módulos. Es lo único que no trae son entradas analógicas, ¿no? Ni salidas analógicas. Pero venden el módulo de entrada y salida, y entonces yo lo puedo adicionar y dejo un PLC completo ahí para trabajar. Con este vamos a trabajar, con este 40DRF. Listo. Aquí están especificando el controlador, ¿no? Trae un potenciómetro analógico nomás, un puerto serie integrado, admite un cartucho opcional de reloj y de memoria, admite módulo de monitor de operación. Módulo de monitor es una pantallita que Elizar acá, pero nada, es una pantallita que no le muestra a uno sino basura. No hay como tener la pantalla externa. Listo. Este es el mismo, pero con 24. Bueno, vamos a buscar el que nosotros trabajamos. Este CAE. Dice 24 entradas digitales, 14 LEDs, 2 transistores, 2 potenciómetros. Trae 2 potenciómetros analógicos, ¿no? Uno de 10 bits y el otro creo que es de 9. Un puerto serie integrado. 10 bits serían 1023, ¿no? La resolución, ¿cierto? Sí, claro, 1023 porque es 2 a la n menos 1. Entonces, 2 a la n sería 2 a la 10, sería 1024 menos 1, 1023. Y el otro potenciómetro es 2 a la 9. 2 a la 9 es 512 menos 1, 511, y esa sería la resolución del otro potenciómetro. Trae el RTC integrado, o sea, el reloj de tiempo real lo trae integrado, compartimiento de batería para batería externa, la trae, admite hasta 7 módulos. Ah, son 7. Estos admiten hasta 7 módulos de expansión, bastante, se vuelven casi modulares. Admite hasta 2 módulos de interfase bus ASI, B2, admite un módulo máster de interfase de bus de campo CAN-Open, admite un cartucho de memoria, admite un módulo de monitor de operaciones, admite, y tiene un puerto de RJ45 con interfaces Ethernet integrado. Este último. Excelente, yo creo que es de los mejorcitos. Yo tengo uno, más el que está en el grupo a ver si lo retiro para que el ingeniero Johnny pueda trabajar allá en su casa también. Ahí vamos aprendiendo todos. Bueno, capacidades de entrada y salida del compacto. Bueno, aquí no le voy a mirar, es lo mismo, lo pueden leer ustedes, todo lo que trae, todo lo que puede mover, mostrar, más información. Y aquí ya viene el modular. Entonces, el modular también tenemos uno allá que es el que tenemos en el proceso ese que es de banda transportadora. Hay unos cilindros neumáticos que nos llegó, que lo llamamos el módulo SIN. Ese trae este. Mire que trae también una pantallita si lo queremos poner, el de nosotros no la trae, y todos los módulos que queramos expander, más la fuente que es esta. Aquí dice, cuando la base es modular, viene la M, ¿cierto? La otra es compacta, la otra es LC, esta es LM. Aquí están las características de cada uno de los elementos que trae, no nos paremos ahí. Aquí vemos toda la información del PLC como arquitectura, como hardware. Listo, ahora viene la información de los módulos adicionales. Todo esto es bueno tenerlo. Entonces, esta diapositiva ustedes la van a tener, porque el día que usted necesite usar este PLC y quieran mirar los módulos, aquí consiguen la referencia. Aquí dice TWDDI32DK. Eso es una interfaz de entradas digitales. Trae 32 entradas digitales. Bueno, aquí hay más. Aquí tenemos entradas digitales de I, aquí tenemos borneros de conexión, aquí tenemos los rangos de funcionamiento de las entradas analógicas, etcétera.